Receptores catalíticos. Ya hemos tratado canales iónicos, receptores acoplados a proteína G y genómica. Este capítulo es muy bonito, va a ayudar a entender algunos de los procesos interesantes de la fisiología que van a dar más adelante. Es más sencillo que los No, están por ahí. ¿Son más o menos? De hecho son menos, solo que la señalización es más difusa. Vamos a verlo ahora. Por eso es la introducción. ¿Bien? Estos son los grandes receptores que se estudian para fisiología. De hecho, la biología tiene muchos más, pero vamos a enfocarnos a estos 5 grupos. Receptores con actividad guanidasa ciclasa, receptores que le decimos serina treonina quinasa, receptores tirosin quinasa, asociados a receptor tirosin quinasa y tirosin fosfatasa. Ya 5 subtipos que vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase. Bien, actividades, pues la mayoría de los receptores, al menos tirosin quinasa, que son los que cobran mayor relevancia para procesos fisiológicos, tienen que ver con algunas funciones que son muy interesantes, sobre todo para la medicina. Por ejemplo, el crecimiento. Cuando tú llegas a los 10 años, 15 años, empieza un proceso de cambios hormonales, hormonas masculinas, testosterona, en mujeres también la testosterona, que les ayuda también a tener una frecuencia de crecimiento, la hormona de crecimiento neta, la insulina y demás, lo que hacen es permitir que tú te estires, aumenta la división celular y es debido justamente a la receptores tirosin quinasa. La división celular también, la supervivencia celular también, lo que quiere decir de que en procesos como el cáncer, ese tipo de receptores son muy importantes, porque son los que mantienen a las células de cáncer dividiéndose constantemente. Ahora, cuando ya vas envejeciendo, hay células muy importantes del cuerpo que ya no se dividen tanto como las células de la piel y te surgen arrugas, porque ya no regeneran piel. Estos receptores ya no están tan activos, pero otros están activos. En células neoplásticas están en constante actividad. Entonces, los viejitos tienen más cánceres, pero tienen procesos propios del envejecimiento. Migración de células. Ven ustedes que tienen muchas funciones ese tipo de receptores. Este es un esquema muy básico de un receptor con actividad catalítica. Tiene una subunidad de unión al ligando y otra subunidad que tiene la actividad catalítica. Que por lo regular tiene en su configuración un montón de aminoácidos que son tirosinas. Entonces, gran parte de ellos se denominan con actividad tirosin quinasa. Ahora, suelen venir en pares, así que dos subunidades iguales se unen a un ligando, se unen y generan un fenómeno de señalización en la parte de aquí abajo. Algunos pasos fundamentales. La mayoría de estos receptores, como vienen en pares, un ligando se une a un receptor. Una vez que se une el ligando a los receptores, dos receptores iguales con su ligando se unen, o sea, se dimerizan. Se dimerizan, se transautofosforilan, entre ellos se fosforilan a nivel de tirosina, y eso genera activación de diferentes proteínas corriente abajo. Pero vamos a verlo aquí por esquema. Acá hay dos receptores con actividad catalítica que están ahí, ¿no? Separados, están peleados. Viene un ligando y se une a cada receptor. Se une a cada receptor. Una vez que se une el ligando con su receptor, ¿qué pasa con ambos receptores? Se dimerizan, o sea, ya se amistan, no están peleados, pero se amistan. Una vez que se amistan, se activan entre ellos. Entonces, entre ellos se transautofosforilan. Ese es el fenómeno. Las tirosinas de aquí van a activar a unas enzimas que se llaman fosfotirosinas y van a fosforilar de manera cruzada, caso que todas estas tirosinas se fosforilan. Una vez que todas están fosforiladas o transautofosforiladas, van a activar a otras proteínas blanco para continuar la señalización. Entonces, los 4 pasos: ligando, receptor, dimerización, transautofosforilación y señalización corriente abajo. Bien, entonces vemos que ahorita todo es sencillo. Estos son dos modelos para entender cómo es la interacción del ligando con el receptor con actividad catalítica. Tal vez no se ve bien por acá arriba, pero acá tenemos dos ligandos, ¿no? Están separados, dos receptores separados y acá un ligando, pero un ligando que se puede unir a los dos receptores al mismo tiempo. Y por acá tenemos un ligando que se une a un receptor y otro ligando que se une a otro receptor. Entonces hay estos dos modelos que se explican según la biología. Un ligando, uno solo, puede unir a dos receptores, o pueden haber dos ligandos y ambos se unen a los receptores para que se dimericen. ¿Ya? Cuando ya se dimerizan, pues ocurre el fenómeno de transautofosforilación y eso genera activación de otras proteínas corriente abajo.
Bien, entonces aquí todo bien, no hay confusiones. Entonces, ¿el proceso cómo era? Ligandos, receptores, ligando, receptor. Están peleados, viene un ligando para su receptor y otro ligando para su receptor y se amisan, se dimerizan. Después de la dimerización ocurre el fenómeno de trans-autofosforilación entre ellos, a nivel de las tirosinas que tienen en las unidades citoplasmáticas, y eso genera activación para poder fosforilar y activar a otras proteínas corriente abajo. Ahora, aquí hay dos términos importantes en estas proteínas que están animadas. Dice proteína SH2 y proteína PTB. Estas proteínas SH2, esto que se llama SH2 es una zona de dominio. ¿Ustedes recuerdan el término dominio en proteínas? ¿Zonas? Es una sección, ¿no? Una parte de la proteína que está conservada en toda una familia. ¿Ya? Y los SH2, el término o la sigla más extendida es lo que está acá abajo, denomina la unión a proteínas como homología 2 del sarcoma de Roche, que así se denomina. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque se parecen a unas proteínas que desarrollaban las gallinas cuando se infectaban con el virus del sarcoma de Roche, que así se denomina. Como se parece a esa proteína, le pusieron ese nombre. Ya saben cómo son los científicos por los nombres. Y las proteínas PTB son proteínas de unión a fosfotirosina. ¿Qué quiere decir? Para que una proteína que va a seguir el proceso se una a esto, tiene que tener o un dominio SH2 o un dominio PTB. Dentro de toda su estructura, una sección que sea SH2 o PTB. ¿Sí se entiende eso? Genial. Entonces, vamos a ver, bueno, acá la misma animación. Estas son algunas familias conocidas de dominios de interés para lo que estamos viendo. Y acá están los PTB, las proteínas de unión a fosfotirosinas, que tienen una secuencia de aminoácidos aleatorios y su tirosina fosforilada. De esa manera encuentran la unión de estos dominios a esta secuencia. Y por acá los SH2, que se unen a fosfotirosinas también, pero con otro tipo de secuencia. Ya chicos, un momento, me disculpo. Un momentito. Acción de proteínas fosforiladas. Nada. Bien, ahora, siguiendo con el proceso, tengo que estudiar. Bien, entonces, cuando uno tiene el fenómeno de señalización corriente abajo, tiene diferentes proteínas involucradas que se pueden activar. Algunas de ellas se denominan proteínas adaptadoras, acopladoras, factores de transcripción o enzimas que se van a activar. Estas proteínas adaptadoras son muy interesantes porque son proteínas que permiten que una proteína que no se podía unir ahora se una. Pero a veces eso en biología es un poco complejo de entender y yo prefiero usar cosas que son cotidianas para poder entender mejor el proceso. ¿Ya? Ahora, para entender una proteína adaptadora, me gustaría saber si ustedes alguna vez han usado algo similar a esto que te permita conectar, por ejemplo, un enchufe redondo o así más a plano, ¿no? A eso le decimos un adaptador, literalmente. Estas proteínas adaptadoras son lo mismo. Lo mismo. La verdad que yo no conocía eso porque acá siempre todo lo que compraba tenía su enchufe plano y yo pensé que era algo muy universal hasta que una beca que me gané para ir a una semana a Chile a un congreso o un evento de informática en el hotel donde me dieron para el proceso de la beca, llevé mi laptop todo chévere. Cuando quería conectar era enchufe redondo en Chile. En Chile todos son enchufes redondos y mis equipos eran enchufes planos. Entonces yo tenía un problema, no podía conectar mis equipos y terrible, así que tuve que comprar un adaptador, ¿no? Literalmente. Estas proteínas son esos adaptadores, permiten conectar una cosa con otra. Ahora, las proteínas acopladoras son diferentes. No sé si les ha pasado a ustedes. Chicos, un momentito, un minuto, nada más, es una cosa de urgencia. Son proteínas que permiten que más señales puedan darse a partir de una sola activación. Para poder entenderlo, podríamos poner el ejemplo de lo que tal vez ustedes hacen cuando van a la biblioteca. Cuando van a la biblioteca, probablemente encuentren que muchas personas conectan sus laptops a todos los enchufes y no tengan un espacio para ustedes para avanzar.
Normalmente siempre hay un estudiante, al menos siempre veo en los grupitos, que es un poquito más mosca y trae su extensión. Lo conecta y ahora puede haber 5 puertos más para que más personas se conecten. Esa extensión es como una proteína de acoplamiento. Como no existen fuera muchas, las proteínas de acoplamiento son como una extensión que tiene más entraditas para más proteínas señales. Nada más. Factores de transcripción, ya saben que son proteínas que van al ADN y permiten la expresión genética. Y diferentes enzimas que pueden ser activadas por un solo receptor con actividad catalítica. Bien, entonces aquí vemos la ejemplificación de alguno de ellos, los factores de transcripción. Por ejemplo, bueno, solo es una esquematización de eso, ¿no? Y veremos más ejemplos más adelante con el tiempo. Y enzimas también. Hay algunas enzimas que sí sería importante que se acuerden, que son las que están por aquí. Fosfoinositotres quinasa, que es una vía, fosfolipasa C gamma y fosfotiracinfosfatasa, ¿ya? Fosfatasa por aquí. Son 3 vías importantes que vamos a ver también más adelante. Aquí el ejemplo de una señalización mediado factor de crecimiento epidérmico, ¿ya? Entonces tenemos un factor muy importante que se secreta en la piel cuando por alguna razón tú tienes un corte. Cuando tienes un corte ocurre algún fenómeno completo de eventos para que puedas regenerar una herida. Uno de ellos es muy importante es tener esto, que permite que la piel vaya desarrollándose capa a capa para que puedas regenerar esa zona que te has cortado. Y el receptor responsable es el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Tiene señalización mediado JAK-STAT, o sea, son factores de transcripción que van a ir al núcleo y van a permitir el avance o detención de algún fenómeno, ¿no? Entonces, acá dice parar el ciclo celular, apoptosis y demás, ¿no? Depende de la señalización que sea. Aquí otro ejemplo con lo mismo, ¿no? Tenemos acá citoquinas, que son proteínas que ustedes van a ver cuando hagan inmunología, diferentes citoquinas con diferentes acciones, pero todas ellas tienen un receptor con actividad JAK-STAT, o sea que activan factores de transcripción que van al núcleo y eso permite la expresión de algunas proteínas que van a modular la actividad biológica. Entonces, como van viendo, en este tipo de receptores ya la señalización es un poquito más difusa, dispersa. No vale la pena memorizar todos los pasos, solo ciertos eventos importantes para algunos procesos biológicos. Entonces, este es el receptor de leptina, otro receptor con actividad catalítica. Ahora, leptina. Leptina y su receptor. Leptina es una sustancia responsable del control del hambre. Cuando tú tienes mucha hambre, la leptina no se secreta en buenas cantidades, ¿no? Para regular ese tema, ¿no? De que comas o no comas mucho. Cuando se activa se genera una señalización muy difusa. Por eso no vale la pena recordarlas todas, ¿no? Pero sé como ustedes que una de todas ellas es poder activar a la señalización PI3K. Igual vamos a ir desarrollando las señalizaciones más importantes. Al igual que esta, ¿no? La señalización interleuquina 6. Que como fue mi tema de tesis, a mí me encantó mucho ver todo el proceso de señalización que tenía y me di cuenta que realmente no sabía nada y que el libro era muy, ¿cómo se diría? Muy reducido con la información que daba, ¿no? Pero en la realidad sí es muy difusa la información. Y por eso es que es una interleuquina muy, digamos, es de mucho interés porque tiene muchas actividades en muchas células, incluso donde no tiene receptores. Como en el músculo, donde no tiene receptores, pero hay un receptor soluble que se mete y ya le da una actividad biológica a ese músculo. Bien, aquí, de manera resumida, las señalizaciones que queremos que se aprendan para receptores catalíticos de mayor interés. Por aquí, la señalización RAS-MAP quinasa, ese es uno. ¿Ya? Por otro lado, señalización fosfoinositotres quinasa, es otra. Señalización fosfolipasa C gamma, es otra. Y ya que está. Entonces queremos que ustedes se aprendan 4 señalizaciones, que son las que se repiten más en los procesos fisiológicos que ustedes van a ir leyendo. RAS-MAP quinasas, fosfoinositotres quinasas, fosfolipasa C gamma y ya que está. Bien, bueno, y eso es una perspectiva de señalización a nivel celular, porque recuerden que todos los receptores están ahí en esa célula tan pequeña que le da ese micrófono. Bien, entonces eso fue la introducción a todo esto y con eso lo demás va a tener un poquito más de sentido. Parece un mundo, pero al final, como ustedes van viendo, cuando uno hace un resumen, el conocimiento lo dirige a algo muy funcional. Yo quiero saber esto y pasa por esta razón.
Receptores catalíticos. Vamos a ir viendo el primer tipo. El primer tipo de receptores, que son los receptores con actividad bonilato ciclasa, que es un grupo muy especial, sobre todo para los que son interesados en algo de cardiología. Bien, para este tipo de receptores tenemos que conocer bien el producto, que es los péptidos natriuréticos, que son parte de los ligandos que activan a este tipo de receptores. Los péptidos natriuréticos son proteínas que han sido, digamos, de interés en estos últimos años para el control más fino de las personas que tienen problemas cardiovasculares. Sobre todo los que tienen el corazón muy grande, que se llama hipertrofia de corazón, que les genera algo que se llama la insuficiencia cardíaca. Hay muchas personas que tienen insuficiencia cardíaca porque han tenido hipertensión por muchos años. La hipertensión no duele, la hipertensión a veces ni siquiera te da dolor de cabeza, no sientes nada, pero tienes la presión alta y la puedes tener por muchos años. Y ya cuando te das cuenta es porque te empiezas a cansar más de lo normal, subes un piso y es como que ya no das. Entonces es terrible. ¿Por qué me canso tanto? Vas al médico, doctor, me canso más de lo normal. Le hacen un ecocardiograma y dice, oye, tu corazón está así. Tu corazón está así, debe ser así. Tienes un corazón hipertrofiado. Ustedes han visto el efecto que tiene ir al gimnasio, ¿no? Para reaccionar y consumir proteínas. Se hipertrofia en el músculo. El corazón es igual. Si el corazón es sometido a mucha presión, ¿qué va a hacer? Se va a mamar. El problema de tener un corazón recontra-mamado es que tienes poco espacio para sangre. Y si hay poco espacio para sangre, no inyectas mucha sangre por el cuerpo. Corazón hipertrofiado. Insuficiencia cardíaca, ¿no? Producto de. Los péptidos natriuréticos ayudan a controlar ese fenómeno, sobre todo la hipertensión arterial. Ya tenemos el péptido natriurético tipo A. De hecho, acá se equivocaron, es el tipo B y el tipo C, ¿ya? El tipo A, tipo B, tipo C. El de tipo A fue descubierto en células del atrio. El atrio es el corazón de la presión arterial, entonces células del atrio, no un péptido natriurético arterial. El péptido natriurético tipo B fue descubierto en células neuronales. Por eso su nombre, o sea, el tipo B es brain, o sea, de brain, ¿no? B es de brain. No péptido natriurético, pero del cerebro. Pero también se ha visto en los ventrículos cardíacos. Como fue descubierto por primera vez en el cerebro, le pusieron péptido natriurético tipo B, pero se ve que se secreta en buenas cantidades en el ventrículo. Entonces no se olviden de eso. ¿Qué produce el tipo A? El atrio. ¿Quién produce el tipo B? Los ventrículos. Otro nombre de atrio es aurícula, ¿no? Entonces, aurículas tipo A, los ventrículos tipo B. Y los de tipo C, principalmente el endotelio y el sistema nervioso central. Bien. ¿Cuáles son los efectos de tener estas proteínas en nosotros o secretarlas? Estas proteínas hacen que la presión arterial baje. Hacen que el corazón no se hipertrofie tanto, o sea, más bien lo protege. Hacen que, si es que por alguna razón tú estás con mucha sal, hacen que orines sal para perder más agua y bajar la presión arterial. Entonces son péptidos que protegen al corazón. Y como se ha visto eso, ahora se están desarrollando medicamentos para que estos péptidos mejoren la condición cardíaca de algunos pacientes. Son medicamentos de última generación para pacientes con enfermedades cardiovasculares, que tal vez no lo van a ver mucho en la práctica de las postas porque son medicamentos caros, pero en los hospitales se lo usan, como el sacubitril. Entonces sí, es muy interesante, sobre todo porque reduce la mortalidad de estos pacientes. Entonces vamos a entender un poco cómo funcionan estas sustancias y sobre todo para que lo entiendan como esta nueva generación de medicamentos que se están fabricando. Por acá tenemos los receptores del péptido natriurético tipo A, tipo B y tipo C. Entonces, ¿quién va a ir acá? El péptido tipo A, tipo B y tipo C. Obviamente son sus ligandos. Dijimos que eran receptores con actividad bonilato ciclasa. Por lo tanto, cuando los actives, ¿qué va a pasar? Se va a ciclar el GTP y va a formar GNP cíclico. Este GNP cíclico, así como el ANP cíclico activaba la pKa, el GNP cíclico va a activar la pKg. Esta pKg, al momento en el corazón, al menos en los músculos, va a fosforilar a una proteína que se llama fosfolamban, y el fosfolamban fosforilado ya no va a molestar al cerca, y el cerca va a poder comerse todo el calcio para que el retículo plasmático se llene de calcio. ¿Y qué pasa si tú te llevas todo el calcio de esta zona? Ya no hay contracción. Y si no hay contracción, sobreviene la relajación. Y si estás en un fenómeno de vasoconstricción, vas a hacer que haya vasodilatación. Y si hay vasodilatación, la presión
arterial puede bajar y otros fenómenos también pueden mejorar. Aparte que la PKG también va a inactivar canales de calcio tipo E. Ya no va a entrar más calcio. Entonces, por ambos lados y de entrada. Y guardarlo, vas a reducir la contractibilidad de ese músculo cardíaco o vaso sanguíneo en todo caso. Ven ustedes que todos los receptores son similares. El tipo B también tiene una actividad similar, solo que puede ser activado también por óxido nítrico, el tipo B. Y el de tipo C activa al óxido nítrico endotelial para que el óxido nítrico pues genere también gen específico en el proceso. Entonces que todo es involucrado. Ok. ¿Qué efectos puede tener los péptidos diuréticos en general en nosotros? A nivel cerebral, pues van a reducir la estimulación simpática. Si tú haces que el sistema simpático baje, vas a generar un fenómeno polinérgico, ¿no? Porque están los dos así, ¿no? Adrenalina, noradrenalina y acetilcolina. Si tú desactivas a uno, vas a hacer que el otro gane. Entonces, si tú bajas el sistema simpático, ¿quién va a ganar? El sistema parasimpático. Y eso va a hacer que el corazón baje, ayuda. A nivel del cerebro, también reduce la producción de vasopresina. La vasopresina es una hormona que hace que los vasos sanguíneos se contraigan, ¿no? O sea, vasoconstricción, y también hace que retengas agua. Dicho sea de paso, es una de las hormonas responsables, junto con la adrenalina, que te aguantes toda la orina mientras estás en el examen, para que no te orines. Y es una de las hormonas que se inhibe cuando las personas toman mucho alcohol. Y las personas que toman alcohol tienen muchas ganas de orinar y se orinan cada rato. Bueno, se inhibe esto y pues cuando se inhibes esto te da ganas de orinar a cada rato. Ya, y otras hormonas más. Ahora, por aquí nos interesa más esto, ¿no? Si nosotros reducimos el sistema simpático, hacemos que la resistencia vascular periférica aumente o disminuya. ¿Qué hace la adrenalina en el vaso? Contrae el vaso. Y eso aumenta o disminuye la resistencia vascular. La aumenta. Reducir el vaso aumenta. Entonces, el péptido diurético, ¿qué haría si bloquea los vasos al tono simpático? Reduce la resistencia vascular periférica, porque el vaso se va a estirar y eso reduce por ende la presión arterial. Ahora, tener esto, o sea, menos vasopresina, va a hacer que haya menos volumen sanguíneo, porque no lo vas a retener, también lo vas a eliminar. Y si hay menos volumen sanguíneo, va a haber menos presión. Un término que se llama la precarga. O sea, no vas a cargarle de sangre al corazón, porque no va a haber mucha agua disponible. Y si no hay mucha agua, cuando salga ya no va a haber mucha presión. Entonces, por aquí también vas a bajar la presión arterial, reduciendo la precarga. Y también el retorno venoso aumenta un poco. Bien, y otros fenómenos más que son beneficiosos para el propio corazón, como disminuir la fibrosis, la hipertrofia y demás. O sea, puede proteger a un ser humano del fenómeno de tener presiones elevadas muy altas por ahí. Por todo lado es beneficioso. Pero acá vemos un poco más de la actividad que tiene este receptor. Dijimos que el receptor tiene actividad con dilatos y clases. Ahora, también es bueno recordar que existen también enzimas modilatos y clases solubles, no solo unidas a la membrana. Y estas enzimas modilatos y clases solubles son activadas por óxido nítrico. Óxido nítrico. Bien, entonces por eso el óxido nítrico es interesante. Este óxido nítrico lo puede producir las células endoteliales y migra al tejido muscular, y en el tejido muscular pasa esto. Se activan y generan la producción de gen específico. El específico va a activar a la proteína G. La proteína C va a hacer que el calcio baje y por lo tanto al final va a producir una relajación de ese músculo liso o músculo cardíaco. Aquí un poquito más de lo mismo, solo que vamos a enfocarnos en la síntesis de óxido nítrico. El óxido nítrico es un derivado de aminoácidos, principalmente L-arginina, ¿ya? Ahora, para activar a la sinteasa de óxido nítrico, o sea, la enzima que produce óxido nítrico, tú puedes mandarle estímulos, ¿no?, a la célula endotelial. Un estímulo, la acetilcolina. Se habrán preguntado si la acetilcolina hace vasodilatación o vasoconstricción en los vasos sanguíneos. La adrenalina, ¿qué hacía? Vasoconstricción. ¿Y la acetilcolina? ¿Por qué? Tiene receptores muscarínicos, sobre todo de tipo EP3, así, el vaso. MP1, para producir óxido nítrico. Ajá, el suelo endotelial.
Acá tienes el receptor muscarínico. Ese receptor muscarínico va a terminar activando un fenómeno de calcio, ¿no? Porque proteína GQ, ¿no? Proteína GQ. Ahora, ese calcio se va a unir a termodolinas y las termodolinas van a activar a una sinteasa de óxido nítrico endotelial, o sea, del endotelio. Eso va a hacer que la L-arginina se transforme en citrulina, pero en el proceso libera NO, o sea, óxido nítrico. Y ese óxido nítrico va a migrar a la célula muscular y va a hacer todo el fenómeno que hemos visto, activar el agonilate ciclasa endotelial soluble y va a formar GNP cíclico, PKG y todo lo que hemos visto. Y relajación del músculo liso. Tal vez ahora ya se complemente un poco mejor lo que habíamos visto de las señales previas, ¿no? Hay otros estímulos que también pueden estimular eso, ¿no? Por ejemplo, el T3, o sea que es efecto de cizalla, cuando no se golpea, se genera vasodilatación y entonces se te hincha. Cuando te golpeas, se te hincha porque hay una vasodilatación y hay más sangre corriendo en esa zona. Efecto de cizalla. O bradykininas, que son otro tipo de péptidos que también tienen sus receptores y señalización. Pero no lo vamos a ver en este curso. Bien, recordando entonces otra vez la clasificación y ya estamos matando a la primera. ¿Ya? Vamos a ir viendo brevemente las posteriores. Vamos con los receptores serina, trionina, quinasa. Estos son un poco más sencillos. Y me gustaría que lo enfoquen a un fenómeno, a ese ligando, al factor de crecimiento transformante tipo beta, ¿ya? O TGF tipo beta. ¿Por qué? Porque se ha visto en la mayoría de casos que este es como el malo de la película. Porque genera remodelación y fibrosis en muchos casos. ¿Han escuchado el término fibrosis alguna vez? ¿Qué es la fibrosis? Para los que sí no han escuchado. Convertir un tejido a tejido fibrótico. ¿Qué es el tejido fibrótico? El tejido fibrótico es un tejido que es elástico, así como el de los tendones, como de las articulaciones. Ese es el tejido fibrótico. ¿Ya? Ahora, resulta que cuando por alguna razón te da un infarto, tal vez estás en el resuscito y te da un infarto. El fenómeno del infarto es un evento traumático del corazón tremendo y una parte del corazón se puede morir, el músculo. Y el problema es que los músculos no se dividen. Entonces ese músculo se pudrió y literalmente se murió. ¿Qué hace el cuerpo para reparar eso? De hecho, no lo vas a recuperar. Esa zona que conducía a la contracción ya no va a conducir nada porque se murió. Entonces, como es una herida, literalmente es como una herida, que da un infarto, se ve una herida, el cuerpo lo repara cicatrizando y lo cicatriza con tejido fibrótico a través de este fenómeno. Ahora, ¿ustedes creen que ese tejido elástico fibrótico conduce, o sea, la conducción cardíaca va a ser igual? No, todo cambia. Por eso el electrocardiograma cambia totalmente cuando alguien tiene un infarto. De hecho, tú puedes ver cicatrices de infarto en personas por la conducción cardíaca que tienen. Algo que se denomina las ondas K. Que son muy interesantes. Todavía lo podemos graficar un poquito. El electrocardiograma de una persona normal es más o menos así. ¿Ya? Onda P, el QRS, QRS y la onda T. Entonces, acá hay una onda que es muy chiquitita. Pero cuando alguien tiene un infarto, por alguna razón se queda esto así. Una onda que es muy prominente. Y tú incluso puedes saber en el electrocardiograma, que es un examen tan barato, tú puedes saber en qué parte. Oye, esta cicatriz está tal vez en la base del corazón, está en la parte lateral, está en el atrio, está arriba en el septo. Se puede ver porque hay muchas derivaciones donde sacas esto. ¿Y por qué pasa esto? Y es porque esa parte que era músculo y conducía muy bien la electricidad, ahora está reemplazado por un tejido fibrótico que ya no lo conduce. Entonces la onda eléctrica es diferente al momento de registrar. Entonces tú puedes ver marcas de cicatrices en tus pacientes. Incluso si no han tenido un infarto arreglado, ¿no? Así como un infarto que se cayó y le tuvieron que hacer RCP y demás. ¿Han escuchado ustedes del síndrome de Takotsubo alguna vez? ¿O hemos hablado con ustedes de eso alguna vez? No. El síndrome de Takotsubo también se le conoce como el síndrome del corazón roto. ¿Ya? Es una situación en la cual una persona pasa por un estrés tan fuerte, se relaciona mucho con rupturas amorosas, pérdidas de familiares. Es tan fuerte el evento
que generas una descarga adrenérgica tan fuerte en el corazón literalmente hace un cortocircuito y se queda, toma una forma extraña que le dicen forma de Takotsubo. Toma esta forma el corazón. En vez de ser normal, toma esa forma y se queda así, latiendo así. No contrae, se queda así por un momento. Y se infarta. Por un pequeño momento. ¿Por qué le pusieron síndrome de Takotsubo? Porque esta cosita que lo ves en la placa radiográfica se parece mucho a las trampas que usan los japoneses que se llama Takotsubo, para pulpo. Entonces, como se parecía a la forma de ese jarrón de atrapa pulpo, le pusieron síndrome de Takotsubo. Ahora, cuando te pasa esto, literalmente estás sufriendo un infarto. Así cuando tienes una decepción amorosa o algo así que te genera un dolor cardíaco muy parecido a un infarto, probablemente pases por un Takotsubo y no lo sepas. Si por ahí alguien hace un electro y encuentra ondas G un poco grandes, mayor de 1 milímetro para abajo, puede ser que haya tenido Takotsubo y no lo sé, pero aún estás conmigo. Bien, ¿y qué hace el cuerpo para reparar esa cicatriz? Cicatrices en corazón reales. Lo llena con tejido fibrótico, pero efectivamente señal. Factor de crecimiento transformante beta, el que lo malogra todo. Porque una vez que haces esto, uno ya no conduce y el corazón ya no es el mismo. Es más débil cada año. ¿Qué hace? Ese ligando interactúa con su receptor que tiene actividad serina-treonina quinasa. Este receptor activa unas proteínas que son factores de transcripción que se denominan los SMADs. Estos SMADs de diferentes tipos. Este SMADs es de diferentes tipos, puede ser 1, 2, 3. Interactúa con los SMAD4, forman un dímero, factor de transcripción que va al núcleo y expresa genes. ¿Qué genes? Genes para producir tejido conectivo para reemplazar esa zona que es una cicatriz. ¿Bien? Esta es la principal señalización. Las demás no van a pasar. Aquí otro ejemplo de lo mismo, señalización, factores de crecimiento transformante beta, SMADs 1 al 4, y se producen todos este tipo de proteínas, integrinas, colágenos, fibronectina, que van a formar un tejido conectivo nuevo, y también se va a producir un inhibidor. Acá no está el inhibidor, pero más adelante hacemos un inhibidor que es el SMAD7. Como se produce también el inhibidor, después de un tiempo esto debería cesar, porque no queremos tejido fibrótico en todo lado, ¿no? Y que no se extienda eso, porque imagina la mitad del corazón fibrótico, tienes un corazón que funciona a la mitad, ya no se va a contraer como debe ser. Al menos en la piel y en otros lugares funciona bien. Pero tú cuando tienes una cicatriz, la piel ya no es la misma. Ya es porque se reemplaza por tejido fibrótico. Las cicatrices que uno pueda tener son tejido fibrótico. Ya no es la piel original. Bien, y eso era con esa sección, y nos queda una más que va a ser rápido. Hasta ahorita todo está comprensible, entendible. Como estamos haciendo todo seguido, pues hay partes acá que las podemos pasar porque ya se entendieron, ¿no? Cada clase tiene un recordatorio de lo anterior. Entonces, eso ya está, y ustedes ya lo saben. Este fenómeno también, el de los ligandos, ¿ya? Eso es lo mismo que hemos contado. ¿Para qué sirven los receptores con actividad catalítica? Todas sus funciones. Por aquí los pasos, ¿no? La unión al número de ligando, la dimerización, la transfosforilación y las proteínas blancas que siguen. Acá el fenómeno, pero por esquemas, me parece que quedó claro y no vale la pena repetirlo. Acá es lo mismo, así que vamos a ir pasándolo. También, si lo vimos, ya, de aquí empiezo. Es importante que hablemos de la señalización importante. Dijimos que habían 4: RAS-MAP quinasas, PI3K, fosfolipasa quinasa, fosfolipasa C-gamma y ya que está. Entonces vamos a hablar de la señalización RAS-MAP quinasa. Esta señalización es muy importante para que una célula haga ciclo celular, para que las células se dividan. ¿Ya? Entonces tenemos acá una molécula señal, que después vamos a ver ejemplos. Interactúa con su receptor, se dimeriza, se trans-autofosforila y activa otras proteínas blancas. Ahora, para poder activar la vía RAS-MAP quinasa, tienes que activar a una proteína que se llama RAS. RAS es una proteína gen monomérica. La mayoría que han visto ustedes son triméricas, o heterotriméricas, ¿no? Pero esa es una proteína que es un monómero,
y está pegado a la membrana inferior por un prehnilo. No se olviden, es un dato importante. Si tú por alguna razón afectas la formación del prehnilo, se malogró esa vía metabólica. O podrías modularla para algo que te interese. Ahora, para poder activar esa proteína RAS, yo tengo que acoplar a esta activación al primo Y. Bueno, yo tengo un primo que se llama Y, primo Y, pero es la proteína RAS-Y. La proteína RAS-Y es una proteína intercambiadora de guaninas, ¿ya? Y para poder acoplarla a toda esta señal, tienes que ponerle un adaptador, porque RAS-Y no se puede unir directamente a esto. Es como si tuviera las entradas redondas. Necesitas entradas planas para poder conectarlo al receptor. Y acá usamos un adaptador con entradas redondas y entradas planas para que todo conecte como debe ser. Ese adaptador se llama el GRB2. Entonces, receptor activado, GRB2 como un adaptador. Se une el RAS-Y y recién está activo. El RAS-Y va a intercambiar el GDP de esta proteína RAS por GTP. Y una vez que le cambia el GDP por GTP, ya la proteína RAS está activa. ¿Qué va a hacer la proteína RAS? Múltiples pasos que vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya? Pero por ahora esto es lo importante. Activar la proteína RAS. Acá el ciclo de RAS-Y. Al principio tenemos a RAS con GDP, digamos, en forma inactiva. Ya por ahí le quitamos el GDP y gracias a Y intercambiamos el GDP por GTP, ¿no? Ya la proteína RAS está activa. Ahora, cuando eso ya ha sido usado, el RAS GTP ya está en forma activa, hay momentos en los que tenemos que desactivarlo porque la señal no tiene que estar todo el tiempo. Hay una proteína GTPase que se llama GAP que ayuda a que el GTP se consuma y se forme de nuevo el GDP y ya está de nuevo en la forma inactiva. Entonces, ese es el ciclo del RAS, ¿no? RAS-Y con GTP y GDP. Eso es lo que les comentaba, ¿no? ¿Qué pasa cuando activas a RAS? Ya vimos que se activó RAS. ¿Cómo se activa RAS? Según lo que vimos, sé que tal vez lo dije rápido, pero se acordarán de eso. Cambiar su GDP por GTP. El receptor se activa, se dimeriza, se transfosforila, después llama a una proteína adaptadora, ¿no? El GRB2. Eso adapta a una proteína que es el RAS-Y. Al primo Y, que intercambia GDP por GTP y hace que RAS se active. Una vez que RAS se activa, ocurren estos fenómenos corriente abajo. Aquí está RAS activo, ¿ya? Con RAS GTP. La RAS GTP va a activar a otra enzima que se denomina la MAP quinasa. Esa MAP quinasa va a activar a otra enzima que es la MAP quinasa. Esa MAP quinasa va a activar a la MAP quinasa. Y la MAP quinasa va a activar un factor de transcripción que va a ir a nivel genético y va a producir proteínas. Ahora, yo prefiero darle otro nombre. RAS GTP, o la proteína ya RAS activa, va a activar a RAS activa MEC activa y permite la expresión genética a través del factor de transcripción. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Entonces van en esta secuencia: RAS GTP activo, activa RAS, MEC, y factores de transcripción que van a nivel genético. En esta secuencia, corriente abajo. Bueno, acá son algunos comentarios, ¿no? Pero no se preocupen, no es que esto va a entrar al examen. Muchos comentarios. Ok, esto es lo que ya habíamos visto de RAS-Y. Me parece que lo podemos pasar. Solo es para denotar que la proteína estructuralmente tiene zonas que la prenden y la apagan. No, pero es por un tema estructural biológico. Y que el YEP es una proteína intercambiadora de guanina. Aquí lo vemos igual por pasos, ya más simple. ¿Se acuerdan cómo es que llegábamos a activar a RAS? Con GTP. Ligando con receptor, el receptor RCC. se dimeriza, después se transautofosforila, eso llama a una proteína adaptadora GRB2, eso adapta a una proteína que es el RAS-Y. El RAS-Y va a intercambiar el GDP que tenía el RAS por un GTP y eso lo va a activar. Una vez que activas tú a RAS, vas a activar a RAS va a activar a MEC va a activar a y va a activar diferentes proteínas blancas como factores de transcripción para permitir la expresión genética en algún tipo celular específico.
Recuerden que la expresión de proteínas es diferente de acuerdo a las células que estén activadas. Pues acá la señalización ya se vuelve media difícil. Aquí es lo mismo, ¿no? RAS, RAF, MER, expresión genética a través de factores de transcripción. Aquí, bueno, esto era algo del doctor Salomón que había dejado, que creo que es del libro de biología molecular de Cass, me parece, esta imagen, donde, bueno, le piden al biólogo que explique cómo es la señalización y les habla de todo el fenómeno de las ramas, quinasas, RAS, no sé qué, y al final termina siendo tan infinito el proceso que se compone y se va a explicar. Pero los comentarios son buenos, ¿no? Así que les recomiendo que lo vean. Ok, entonces, del doctor Segura, una diapo, receptor de insulina. Estaba tan buena que no la modifiqué. Así que, vamos a ver. ¿Recuerdan la insulina era la hormona anabólica o catabólica? Catabólica. Anabólica por excelencia. Anabólica. Es la que te hace crecer, la que te hace engordar, pero también puede generar un poquito de músculo. Pero por lo regular aumenta más masa grasa. Y también tiene contribuciones en el metabolismo de los carbohidratos, los lípidos y poco por ahí de proteínas. Esto ustedes ya lo recuerdan, cómo es el metabolismo de la glucosa, a dónde va primero, una vez que llega sangre por el intestino, al hígado, ¿no? Y después al páncreas. Pues bueno, no vamos a hacer el recordatorio porque eso fue ya del curso anterior, pero sí es importante comentar eso. ¿Ya? La secreción de insulina, porque sí, la temática es insulina. Y el receptor de insulina es un receptor con actividad catalítica y por eso viene el tema. ¿Cómo es que se secreta insulina por parte del páncreas? Pues eso sería la primera cosa. ¿Se acuerdan que el páncreas tiene un umbral para poder dejar que ingrese la glucosa dentro del tejido pancreático, sobre todo las células beta? Esto vendría a ser una célula beta y tiene su transportador LUT2 principalmente. Cuando pasas el umbral de los 100 miligramos por decilitro, este transportador es muy activo y cuando esto empieza a funcionar, ¿qué es lo que va a pasar en esta célula beta pancreática? Insulina. Glicólisis, sobre todo, ¿no? Empieza la glicólisis, todos los pasos de la glicólisis, los 10 pasitos de la glicólisis. Y como parte del proceso se va a generar una cantidad de ATP mínima, pero suficiente para activar otros fenómenos. El ATP es un ligando para un canal de potasio que tiene la célula beta, o canal de potasio sensible a ATP. Cuando esto va por aquí, el canal de potasio empieza a bloquearse. Si lo empiezas a bloquear, ¿qué es lo que pasaría con esta célula? ¿El potasio se va a acumular o va a reducirse? Se reduce porque el potasio tiende a salir, ¿no? Cuando el canal está abierto. Si tú lo cierras, lo vas a acumular. ¿Qué va a pasar cuando tú acumulas el potasio dentro de la célula? Como son cargas positivas, vas a generar un fenómeno de despolarización. Esta célula, al encontrarse en un fenómeno de despolarización, va a activar unos canales sensibles de voltaje, los canales de calcio sensibles de voltaje. Eso va a hacer que ingrese el calcio a la célula beta. Este calcio, cuando ingrese, va a encontrarse con los diferentes componentes del esqueleto y va a hacer que se movilicen unas vesículas que están por ahí. Unas vesículas que contienen todas las proteínas que ya hemos comentado antes, del transporte de vesículas. Va a hacer que las vesículas sean secretadas, ¿no? Su contenido. Y resulta que estas vesículas de acá, que son vesículas muy densas y grandes, contienen la insulina. La insulina, que es una proteína. La llevas por aquí y viene secretada. Y ya. Entonces recordamos cómo es la secreción de insulina. Por fenómenos a lo que ya hemos revisado antes en el metabolismo. La insulina es secretada. ¿Y la insulina qué hace como hormona? Con la glucosa, ¿no? Eso es lo principal. Hace que la glucosa se reduzca porque hace que se expresen o salgan los canales o transportadores LUT4, ¿no? LUT4. Bien. Bueno, eso no va al caso, pero la insulina es anabólica. ¿Sí? Este comentario, lo demás, recuerden que es una proteína porque tiene exactamente 51 aminoácidos. A las fuerzas es una proteína y es secretada por las células beta que están en el páncreas, ¿no? Un tipo especial de células. La insulina originalmente en la vesícula está de esta manera.
Esta es la preproinsulina, ese es el nombre, preproinsulina. ¿Por qué? Porque tiene todas sus partes completas: la cadena A, la cadena B, el péptido C y el péptido C. Completo de la preproinsulina. Si yo le corto alguna sección, voy a ir formando las estructuras maduras de la insulina. Acá está la preproinsulina, que tiene todo: péptido señal, cadena A, cadena B y péptido C. Yo corto el péptido señal y me quedo con la proinsulina. La proinsulina tiene cadena A, cadena B y péptido C. Yo saco el péptido C y me quedo solo con la cadena A y la cadena B. Y esto es la insulina, la cadena A y B, unidas por puentes de sulfuro. Unos cuantos, ¿no?, que están por acá. Ahora, clínicamente usamos esto de acá como un marcador para saber si los pacientes producen insulina por su cuenta. Porque tú, cuando usas en los pacientes con diabetes insulina y les quieres medir la insulina a ellos, no sabes si la insulina es de ellos o la que le pusiste, porque se miden igual. La única manera de saber si el paciente realmente produce insulina cuando le estás dando terapia con insulina es medir el péptido C, porque en la vesícula salen ambos juntos, ¿no? Los mides esto y dices, y el paciente sí está produciendo un poquito de insulina. Acá un poco más de lo mismo. Esta es la pre-pro, esta es la pro, y por acá está la insulina ya madura. La insulina madura es cadena A y cadena B. Ahora, para que sea secretada y se pueda guardar también en vesículas, por lo regular le añaden, la misma célula le añaden moléculas de zinc que le dan estabilidad. Realmente es una técnica muy interesante, porque en industria farmacéutica es lo mismo. Estabilizamos productos de insulina con zinc para que los pacientes tengan una insulina estable por un tiempo, ¿no?, y no se degrade. Ok, este es el receptor de la insulina, el que va a recibir, el que genera todo lo que ustedes ya conocen en el metabolismo. Es un receptor que es dimérico, ¿no? Miran, dos partes, ¿no? Dimérico. Acá reciben la insulina y por acá es el fenómeno de señalización. Son cadenas alfa y beta. Son dos alfa, dos beta. Y están unidas por puentes de sulfuro, 3 puentes de sulfuro. Ahora, ¿por qué se lo mostramos? Porque es uno de esos pocos receptores que ya está dimerizado antes de que venga el ligando. La insulina es un receptor ya dimerizado antes de que venga la insulina. O sea, ellos siempre están en paz, no están peleando. Y cuando viene la insulina, solo hace que el proceso sea mejor. Acá está otra vez el receptor, un poquito más estructural, ¿no? Y en la subunidad beta se encuentran todas las regiones de tirosina que van a ser objeto del fenómeno de fosforilación para activar proteínas corriente abajo. Y acá las secuencias que son de unión a insulina. Bien, entonces, receptor ya dimerizado, puente de sulfuro, subunidad alfa, subunidad beta. Viene la insulina a la pieza y lo único que hace es estimular el fenómeno de trans-autofosforilación. Y eso activa a las demás proteínas corriente abajo. Aquí otra vez, el receptor de insulina, su ligando de insulina, trans-autofosforilación, y se va a unir a la pieza otra proteína. Esta proteína que tiene dominio PTB. ¿Se acuerdan que es una proteína con dominio PTB? Que tiene una sección que tiene afinidad por tirosina. A ver, esta proteína, ¿qué les parece? ¿Un adaptador o un acoplador? Es más como un acoplador, ¿no? Porque permite que diferentes señales extienden la señal para varios cuerpos, ¿no? Como una extensión. Entonces, al momento de activar la insulina, puedes activar una señalización como RAS-MAPK y otra señalización muy importante que es el PI3K. Entonces, son dos señalizaciones muy importantes cuando la insulina interactúa con su receptor. No se olviden de eso. Creo que esta se cruzó porque no debería estar ahí, ¿no? Esta es la señalización RAS que ya habíamos visto. Me parece que esto sí se desordenó. Pero sí recuerdo, ¿no? LB2, RAS, intercambio de... esta proteína SOS es lo que le decimos el RAS-YEF, ¿ya? SOS es el RAS-YEF, que intercambia GLP por GGP y eso ya activa IGAP, que es el que valora la pieza porque hace que GLP se vuelva GLP otra vez y lo desactiva. Aquí otra vez creo que alguien lo desordenó de los grupos anteriores. Este sí es el de la insulina, ¿ya? Cuando la insulina, obviamente ya está dimerizado, ya en su ligando, se activa esta proteína que va a permitir que otras proteínas ahí se puedan unir, que se denomina el IRS, o sustrato receptor insulínico.
permite que otras proteínas ahí puedan adaptarse al proceso. Y una de las señalizaciones que nos importa es PI3K y otra que nos importa es rhamnoquinasa. Bueno, aquí se comenta que hay un tipo de señalización que es la fosfatasas que pueden hacer que esto se corte. Bien, me parece que acá también pusieron otro fenómeno que no debería estar, que es la señalización ya que está, que es para factores de transcripción. Pero bueno, ya lo habíamos comentado. Entonces, esta es la señalización con todas las señales que, bueno, no nos importa para el tema de insulina, pero aquí están todas las señales, al menos la mayoría de señales que hemos visto. LB2 RAS, entonces es rhamnoquinasa, ¿no? Fosfolipasa de gamma, y por aquí, bueno, no hay otra. La insulina, recordamos que permite la translocación de los transportadores LUT a la membrana, ¿no? Pero nos importa más saber cómo. Igual, me importa más saber cómo, ¿no? Porque estas imágenes ya las habíamos visto. Esto es parte de lo que me parece que ya les habíamos mostrado en el curso anterior, pero ahora va a tener más sentido. El receptor de insulina llama a una proteína que permite acoplar más señales, que es el IRS, puede ser su tipo 1, 2 o 3. Este IRS va a permitir que otras señales como PI3K o rhamnoquinasa estén activos, pero para sacar al transportador GLUT4 necesitamos la señalización PI3K o fosfolipasa. Esto activa PKB, PKB activa la AKT, AKT va a la proteína S160 y eso permite la translocación de la vesícula que tiene GLUT4 a la membrana. Y de esta manera recién el GLUT4 permite el ingreso de la glucosa en la célula y ya se reduce la glucosa. Vamos a verlo otra vez, pero con otra imagen. Receptor de insulina. Este receptor dijimos que ya venía de fábrica, ya venía ya así con su pareja, ¿no? Ya venía universal. Y viene su ligando de insulina, que se une a la subunidad alfa o beta del receptor. Esta es la subunidad alfa y esta es la subunidad beta. Alfa. Entonces ligando, subunidad alfa. ¿Cuántos puentes de hidrógeno, puentes de sulfuro tiene este receptor? 4. Entonces aquí, dos que unen la subunidad alfa y dos que unen la subunidad alfa con la subunidad beta. Aunque no lo crean, son preguntitas también que están. Ok. Una vez que la insulina interactúa con su receptor, ¿qué es lo que pasa? Hay el fenómeno de transautofosforilación. Una vez que se transautofosforilan, todo es de la lengua, ¿qué proteínas son llamadas? La principal. El IRS, subtipo 1, 2 o incluso 3 en algunas bibliografías, que también es una proteína de qué tipo, adaptadora o acopladora. Acopladora, ¿no? Permite la señal de otras proteínas más. Ok, para el tema de translocar GLUT4, ¿qué señalización es la que nos importa? PI3K o fosfolipasa 3 quinasa. Pero si tú quieres que la insulina haga aumento de masa y crecimiento, porque gracias a la insulina también creces cuando eres adolescente, dicho sea de paso, te pones a pensar, ¿los gorditos son chiquitos o son los que son gorditos y adolescentes y son gorditos hasta más o menos adultos, jóvenes? ¿No son como ositos grandes? Bastante insulina, por un buen tiempo. Insulina, ¿no? Insulina y péptido similar a hormona de crecimiento, ¿no? Que van de la mano. Entonces ahí. Aquí es una señalización que es rhamnoquinasa. Esta señalización permite que tú ganes más crecimiento, división celular. Entonces, este es uno de los tipos de señalización que tiene la insulina, rhamnoquinasa. Por acá tenemos la que nos ayuda a translocar GLUT4, pero también permite la síntesis anabólica de algunos productos. Esto de aquí, P85 y P110, no se lo aprendan, tienen el IRS también, o sea, resultado del receptor de insulina. Eso va a activar a la vía del PI3K activo, eso va a activar a AKT-PKB y eso va a activar a otras líneas y desactivar otras. Por ejemplo, mTOR es una vía que van a aprender más en las últimas semanas, la siguiente semana me parece, que es importante para la masa muscular. Así que es una vía de interés para el desarrollo muscular, que también es estimulada por insulina. Solo que cuando por ahí en el sustrato que tú le metes es diferente, si comes más arroz chaufa y no tanta proteína, esa insulina va a ser más grasa en vez de proteína, o en vez de músculo. Depende mucho de qué sustrato le des al proceso. Bien, y esta es la señalización para sacar el GLUT4, ¿no? Transfosfosforilado, el IRS que comentamos, el PI3K
activo, activa AKT-PKB, AKT, eso activa la proteína AS160. Acá hay otro proceso, pero ya eso no se lo aprendan, eso es propio del proceso del artículo, y eso permite la translocación de la vesícula del GLUT4 a la membrana y ya puede entrar la glucosa. Todo esto para que baje la glucosa cada vez que comes. Bien, entonces ya hemos matado prácticamente hasta aquí los receptores. Los de acá son muy sencillos. De hecho, el de aquí ya lo hemos visto con otros ejemplos. La señalización mediado por JAKs. El ligando puede ser las interleuquinas, como el de ayer, el 6 que les había comentado más temprano en las clases. Interactúa con los receptores. Ahora, algo muy importante es que esos receptores no tienen actividad propia, requieren la ayuda de otra proteína. En la imagen no se va a apreciar muy bien, así que creo que lo puedo dibujar. De ese sí no me olvido para nada, porque como fue mi tesis y el jurado de la tesis era muy criticona, yo tuve que tratar de aprenderme todo y genial, muchas gracias. De hecho, yo recuerdo que cuando sustenté mi primera tesis, porque a la fecha llevo sustentando 3 tesis, en la primera tesis, pues uno tiene miedo, ¿no? Porque no sabe cómo es. Yo tenía 3 jurados. De los 3 jurados, 2 yo los conocía porque fueron mis profesores por mucho tiempo. Pero uno de ellos nunca fue mi profe, pero siempre había escuchado de él. El legendario Dr. Bernal. ¿Y por qué legendario? Porque todo el mundo decía, yo después lo googleé y si era cierto, que él hizo todos sus posgrados a PhD en Harvard, en la unidad de biología molecular, y él fundó un departamento de investigación genética agrícola en Arequipa. No me acuerdo cómo se llama ese laboratorio que tiene, ¿no? Pero él es graduado de Harvard, y él enseñaba en la carrera de biotecnología, pero fue vinculado, porque era un tema que también le competía a él y le llamó la atención. Y él fue más crítico de todo. Me preguntaba, por me preguntaba, ¿y esa ideología por qué eso? ¿Por qué lo otro? ¿Qué es señalización? Incluso nos hizo preguntas en inglés, porque como ustedes fueron a Boston a hacer ese trabajo, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué hicieron el otro? Al final nos dijo, para mí no deberían, o sea, mi opinión es que deberían hacer otro test, según su veredicto. Pero como eran 3, y él era el único que dio la negativa, los otros profes nos ganamos con muchas respuestas ingeniosas, porque realmente tratamos de ser un poquito floreros con todo, pero sí le dimos a las cosas que ellos querían. Nos aprobaron, no por unanimidad, pero sí por mayoría. Pero puede pasar. Y acá en la UPU son 2 jurados. 2 jurados. Y por lo regular son buena gente, y son la mayoría de sus profesores. Es raro que alguien jale, sería muy extraño, porque pasan cada paso en el paso, pero siempre van a hacer un buen trabajo. Entonces, ¿cómo fue el proceso de señalización de Jack Stark? Y lo vamos a poner como el ejemplo de las interleuquinas. ¿Ya? Vamos a poner que esto es el receptor de interleuquina, de interleuquina 6. La que yo me acuerdo, la que más me gusta. Y acá está el ligando de interleuquina 6, ¿no? La famosa y bonita interleuquina 6. Ese ligando realmente es un papanato porque no hace nada. Solo se une al ligando. Este receptor no hace nada, se une solo al ligando. Para que realmente pueda hacer algo, el receptor de interleuquina 6 tiene que llamar a su amiga que se chambea. Entonces le dice, ven para acá, CP130. Tú que se chambeas, por favor ayúdame. Entonces se unen y recién este tiene una fosforilación. Pero la mayoría de estos receptores no trabajan solos, así que por acá hay otra interleuquina 6 que se une con su receptor, pero el receptor es un papanato que no puede hacer nada solo, entonces llama a su amiga CP130 que tienen actividad biológica. Entonces son receptores que no tienen actividad catalítica intrínseca, necesitan ayuda de alguien más. Entonces, una vez que pasa esto, recién se pueden dimerizar y se autofosforilan incluso, ¿no? O sea, se fosforilan más. Al momento de generar este fenómeno, llaman a unas proteínas que se llaman los JAKs. Llaman a JAK. Hay diferentes familias de JAK. Son enzimas. Una vez que las llaman, las fosforilan, o sea, las prenden, las activan. Cuando tú fosforilas a los JAKs llaman a sus amigos, que son los STARs. Y por lo regular son 2 STARs juntos. O sea, están al cuadrado.
Estos stats tienen un nombre muy largo que ya no me acuerdo, lo perdí para mi tesis, porque tenía que decirlo todo chévere. Pero estos stats fosforilados ya se unen en parejitas y juntos van al núcleo para hacer expresión genética, ya que sea proliferación celular y otras cosas. Esa es la secuencia con un receptor de este tipo, tirosinquinasa asociada al receptor. No tiene actividad característica intrínseca, llaman a su amiga para que le pueda ayudar con el proceso. ¿Sí? ¿Se entiende? Genial. Y por último están estos receptores, los receptores CD45, que tienen actividad tirosina-fosfatasa. O sea, ellos más bien quitan fósforos del proceso. Y acá tenemos un ejemplo. El que más hemos visto es un receptor de inmunoglobulinas que se llama el CD45. Una vez que el CD45 interactúa con algún antígeno, porque ya esto es de inmunología, activa todo el proceso de tirosina-fosfatasa. Aunque lo crean paradójico, esas tirosina-fosfatasas en las células inmunitarias permiten la expresión genética de algunos procesos para lo que nosotros nos podemos defender. Por ejemplo, proceso de alergias, producción de proteínas citotóxicas para defenderte de algunas bacterias y demás. Entonces, de este, me parece que hay una. No. Ya. De este solo enfóquense en que el receptor CD45 es el principal tirosina-fosfatasa. La señalización interna realmente tiene varias, por eso no colocamos una muy específica, pero tiene funciones inmunitarias muy importantes, ¿ya? Así que no le voy a prestar mucha atención al CD45, es para que sepan que existe, y en inmunología lo van a ver un poquito cuando revisen los capítulos. No, o sea, no le voy a prestar mucha atención, solo lo he comentado. El principal receptor tirosina-fosfatasa es CD45 y tiene contribuciones inmunológicas importantes. Y su actividad es desfosforilar, a quitar fósforo. ¿Ya? Ahora, factores de crecimiento, que era lo último que comentar. Hay diferentes factores de crecimiento de interés. Aquí están algunos clásicos, interleuquinas como mIAMA y interleuquina 6. Por acá tenemos el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que es muy famoso porque hay un tratamiento que le dicen, entonces han escuchado terapia con suero rico en plaquetas para hacer regenerar el cartílago de la rodilla para los que tienen artrosis. ¿Han escuchado eso? Que les ponen suero rico en plaquetas en las rodillas para que ya no les duele la rodilla. Algunas personas responden más o menos. Bueno, es porque las plaquetas producen un factor de crecimiento muy importante que permite regenerar tejidos, que es el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Entonces se ha visto en diversos estudios in vitro que puede regenerar colágeno. Hay personas que sufren por el colágeno y toman colágeno. El colágeno les va a ayudar con sus reumas. Pero más que el colágeno es esto y dieta, ¿no? El factor de crecimiento derivado de plaquetas. Ahora acá tenemos otro que ustedes han visto un poquito más antes. El factor de crecimiento transformante, por ejemplo el tipo beta, en la fibrosis y producción de colágeno. El factor de crecimiento vascular endotelial, el factor de crecimiento epidérmico. Hay un montón de factores de crecimiento. Entonces vamos a enfocarnos en estos porque lo van a ver mucho en los libros de fisiología, bastante. Factor de crecimiento epidérmico, sobre todo aquí, acuérdense de estas siglas, cuando más adelante lean sus papers en medicina o algo, van a encontrarse con alguno de ellos y es bueno acordarse de las siglas. Por experiencia, ¿no? Porque dicen, oye, el EGF que era, el FGF que era. Acá están las siglas para que se nos puedan aprender. Y un poquito de su señalización. Entonces, como ya hemos aprendido un poco de todo, ¿cómo es la señalización del factor de crecimiento epidérmico? Receptor catalítico y qué actividades tiene. ¿Qué vías metabólicas activas? Bueno, ¿qué vías de señalización, perdón? JAK-STAT, que son factores de transcripción, beta-SCAM, AKT, PKB. O sea, tiene que ver también con la proliferación celular, un poco con la parte metabólica. Por aquí, RAS-MAPkinase, que también es para proliferación celular. El factor de crecimiento epidérmico regenera piel a través de diferentes vías. Por acá tenemos el IGF. El IGF es el factor de crecimiento similar a insulina. Es un péptido que se secreta junto con insulina y hormona de crecimiento para que en el momento adecuado tú puedas estirar y crecer. Sobre todo los varones. ¿Ya? Y su vía de señalización es como vemos aquí. ¿Qué vía de señalización tiene para que crezca? RAS-MAPkinase. Porque para crecer necesitas dos cosas. Las células tienen que dividirse y tienen que agrandarse un poquito, hacer hipertrofia.
y eso asegura que se dividan más, o sea que proliferen, y esta vía hace que ganen más nutrientes, más péptidos, más proteínas, más tejidos. Por acá hay otras vías de factores de crecimiento, y el factor de crecimiento transformante beta, que muchos lo consideran como malo, ¿no? Ya habíamos visto que está mediado por señalización SMART, ¿no? Los SMART que van hasta el núcleo y generan proliferación de colágeno, ¿no? Y fibrosis. Bien, una aplicación para ramas actuales que, si lo googlean incluso en las herramientas de chat con IA, lo consideran como especialidades a futuro. Medicina regenerativa no es una especialidad reglada, pero hay personas que se dedican a esto y pues es muy demandante porque al final queremos reparar las cosas que están mal, sobre todo en viejitos. Medicina regenerativa. Yo encontré un paper muy interesante con enfoque en odontología con esto de los factores de crecimiento. Entonces se estuvo probando un nuevo material, acá le dicen este andamio de un biomaterial, para regenerar hueso en personas que habían perdido una zona de hueso de la mandíbula. Imagínate, ¿no? Sin ese soporte los dientes se pueden caer, ¿no? No te los pueden poner, y es muy complejo, ¿no? Entonces, al ponerle este biopolímero, estimulaban a que los vasos sanguíneos secretaran factores de crecimiento, diferentes factores de crecimiento, y vieron después de un tiempo en los ratoncitos que les crecía todo el huesito como para implantar un hueso, un diente, para regenerar esa zona hemotoxina. Entonces sí, es de mucho interés la medicina regenerativa, tiene que ver mucho con los factores de crecimiento. Y eso era todo, chicos. Muchas gracias por su atención.